Muy buenos días. Esto es Contingencia Evolutiva en frecuencia memética en Divox Radio. Hoy día vamos a estar nuevamente con Daniel Fernández compartiendo desde una perspectiva evolutiva diversos aspectos, diversos eventos que están y reflexiones que están en este momento vigentes dado lo que está pasando en Chile y en el mundo. Y quisimos partir con esta imagen de Afganistán porque de alguna forma vemos hay muchas cosas, digamos, fundamentalmente si lo miramos desde la perspectiva evolutiva cultural, un choque cultural gigantesco, y un choque cultural que tiene implicancias, dada la información que fluye, dada la información como fluye, también en las sensibilidades, que es otro paradigma que está bastante vigente. Entonces, vamos a entrar por esa conversación y después vamos a estar teniendo otros temas en el segundo y en el tercer bloque. Daniel, buenos días, bienvenido. Hola Pablo, buenos días a todos quienes nos ven y escuchan. Sí, un poquito de contexto tal vez. Afganistán es un territorio súper estratégico, está tironeado, por decir así, históricamente por Rusia, China, India, Turquía, Irán, Arabia Saudita y Pakistán. Imagínate la mezcla explosiva en la zona. Es un territorio con muchos recursos naturales, minería, petróleo, gas. Es estratégico además porque pasa por allí un gasoducto en construcción que conecta a estos diferentes países, la producción rusa hacia Europa. Y bueno, desde siempre ha sido un territorio en disputa en los años 20 entre Gran Bretaña y la naciente Unión Soviética. Y bueno, cuando finalmente, por los años 78, toma el poder un régimen que es más favorable a la Unión Soviética, Estados Unidos y otros países comienzan una suerte de intervención solapada, ¿no es cierto?, durante la Guerra Fría, en el cual la CIA recluta muchos grupos, entre ellos se dice Osama Bin Laden y Al Qaeda. Entonces son grupos, pandillas originarias formadas y financiadas desde fuera para resistir el régimen que estaba instalado. Y hasta que en el año 92, cuando cae el muro, ¿no es cierto?, y la Unión Soviética, digamos, se disuelve, empiezan, ¿no es cierto?, a instalarse un sistema un poquito más libre en la zona, pero que dentro de Afganistán genera una disputa muy grande entre pandillas y territorio. Yo creo que con lo que tú partías al principio hay un tema de choque cultural, pero sobre todo hay un tema de que Occidente ha conspirado, Occidente y la Unión Soviética también han conspirado para que no exista en ese país ningún proceso democrático sano, sino simplemente han alimentado las disputas porque al final, producto de la falta de institucionalidad, primero viniendo de un control monárquico, ¿no es cierto?, el Reino Unido, luego en disputa permanente, y luego en intervenciones de Unión Soviética y Estados Unidos, lo que se generó es que no hay institucionalidad, no hay sistema. Entonces, claro, hay recursos minerales, hay ¿cómo se llama?, petróleo y gas, pero no hay un sistema que fomente las inversiones ni que permita estabilidad en ese proceso. Entonces, es un poquito lo que le sucede a Bolivia con todo su gas. O sea, no hay un sistema político que permita gestionar eso con eficiencia y de garantías de inversiones. Entonces, al final, la gente vive del dinero que viene de afuera. Y la pregunta es ¿quién va a poner las lucas, por decirlo vulgarmente ahora? Si China, si Turquía, si Rusia, y con eso tomar un control del territorio, porque el ejército talibán también está muy disperso y si no les paga, entre comillas, el gobierno central, empiezan a buscar sus propios recursos a través de saqueos, pandillas, controles territoriales, mafias, etc. Entonces es una situación muy caótica y muy fragmentada desde el punto de vista del sistema de convivencia. Pero de alguna forma, cuando yo decía el choque cultural, y que se veía también, lo planteaba Elsa Maluf en su libro de Merch, con el conflicto en el Medio Oriente, este choque de precisamente no llegar a institucionalidad, digamos, de no llegar a una estructura paradigmática que dé un orden sano para poder desde ahí construir ciertas bases democráticas y todo eso, mientras se está principalmente en luchas más bien tribales, en muchos casos, digamos, o sea, son
son pequeños grupos financiados. Entonces se produce un fenómeno cultural que es bien, bien interesante, digamos, porque las luchas tradicionales del territorio, las diferencias tradicionales del territorio, que podrían solucionarse, o sea, igual podrían solucionarse, podrían moverse a través de guerra, pero pasan a ser articuladas desde afuera, articuladas con intereses que son muy distintos a los intereses locales, intereses que no consideran definitivamente a lo local. Y por otro lado, en un mundo en el que estamos habitando, en el que la sensibilidad está cada vez más a flor de piel. Entonces vimos la explosión al tiro del horror que iba a significar esto para las mujeres, de las 29 ordenanzas que tienen con respecto a las mujeres, y empieza a aparecer una información que antes probablemente sucedía, pero no estaba a la vista. Entonces, también hay una forma de intervenir sobre esos espacios, y que era algo que ponía Elsa Maluf en su libro, digamos, como también el descalce de la forma de ayudar a esos espacios, ¿ya? Porque si llegamos en misiones de paz, en misiones de que se reconozcan unos a otros, estamos 3, 4 niveles evolutivos por sobre la guerra tribal y de poder y de territorio. Más todavía teniendo estructuras de financiamiento desde afuera, digamos. Entonces esa es Claro, una complejidad que cuesta salir. sí, porque falta lo que tú dices, falta el jalón cultural del nivel superior, es decir, si tienes sistemas tribales en disputas, ¿no es cierto?, espaciales, luego en un sistema que evoluciona hacia un sistema feudal de control territorial, ¿no es cierto?, y de la ley del más fuerte por diferentes zonas, luego se intenta instalar desde afuera un poder institucional, por así decir, semidemocrático a nivel de la nación. Esas tribus y esos territorios feudales no conversan con esas estructuras de democracia occidentales. Entonces, claro, al final, ¿cómo ayudas? O ayudas tratando de instalar un sistema institucional que es disfuncional a la cultura y al problema. Esa es una. Y la otra es financia los grupos que te son más favorables. Estoy hablando de Occidente. Sí, claro. Y ambos sistemas son nefastos. Son como aves de rapiña que van sobre un territorio y terminan, ¿no es cierto?, prácticamente saqueados por los intereses geopolíticos internacionales que quieren controlarlo por una razón territorial, geopolítica, también por el control de recursos naturales. Entonces, eh, ahora, claro, la aplicación extrema del Corán, ¿no es cierto?, y de las normas religiosas que suceden en algunos países, que no sucede en Egipto, por ejemplo, y que es un caso que conozco, pero que sí sucede en Irán, por ejemplo, que son interpretaciones, ¿no es cierto?, como todos sabemos, chiitas, sunitas, de diferentes vertientes sobre la fe, ¿no es cierto?, sobre la religión, que es un componente muy, muy fuerte que hay que tomar en cuenta. Digo, no están separados el Estado con la iglesia, entre comillas, como existe en Occidente. Claro. Estos son regímenes, o sea, Mahoma fue un político, digamos, él se movió políticamente, tuvo control territorial, digamos, no era un mesías, digamos, como estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Ellos también, el Corán reconoce, hay mucha gente que no lo sabe, reconoce a Cristo como el primer mesías y a Mahoma como el segundo. Pero a partir del islamismo tiene una estructura de poder que está totalmente compenetrada entre la religión, la fe, las normas que algunos grupos interpretan y aplican de esa fe, ¿no es cierto?, y el sistema político. O sea, son todo parte de una sola cosa que nosotros tenemos que entender. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, estoy interpretando y diciendo que en Occidente es muy distinto. Entonces, las lecturas de Occidente, desde sistemas, ¿no es cierto?, que son de incentivo al logro económico de las personas en un ambiente competitivo, donde hay un estado regulador de estas empresas, ¿no es cierto?, que hacen su renta, por un lado, y un sistema de normas y reglas muy institucionalizado. No es posible simplemente en estos sistemas, y como tú hablabas, nuestra colega Elsa Maluf lo decía con toda claridad, es decir, venimos en una especie de solidaridad a entregar cosas, recursos, ¿no es cierto?, a personas que están en una condición de vida espantosa, digamos, y ni que hablar de las mujeres. Entonces,
hacer una intervención cultural a ese respecto en estos países es realmente muy, muy difícil. Además, bueno, además no corresponde. Digo, hay que salir en defensa de las mujeres y hay que proteger hasta donde se pueda, ¿no es cierto?, a los niños, los derechos humanos, pero es inviable desde el punto de vista práctico pretender hacer una especie de revolución cultural desde afuera. Claro, y ese punto es bien, porque si uno lo mira, viene una lógica cultural desde afuera que está 2, 3 niveles por sobre el funcionar en la condición de vida, digamos, que ahí sucede. Entonces, ninguna de las lógicas es funcional, digamos. O sea, claro, probablemente vemos ahora, no sé, algunas marchas de mujeres ahí atreviéndose un poco, digamos, como, pero que evidentemente da la estructura va a ser rápidamente acallado, pero el ruido aparece más desde afuera, digamos. El ruido es alrededor del mundo, digamos, mirando que al final es el mismo descalce de ocupemos esto geopolíticamente porque nos conviene, entonces nos conviene financiar estos grupos. Entonces, por otro lado, no hay un reconocimiento de la historia, de la condición de vida, del sistema de creencias, del sistema de valores que ahí aparece, que probablemente como solo vaya a poder ser abordado desde inteligencias locales, digamos, como ¿dónde está el insight adentro? Porque efectivamente, si no tironeado por las potencias, por todos los grupos que hay alrededor, va a seguir un territorio como una zona de sacrificio al final, digamos, como si al final eso es lo que se está generando. Y yo creo que Occidente no entiende simplemente la cultura islámica, digamos. Simplemente no. Es decir, bueno, habrá especialistas que estudian y entonces interpretan y tratan, pero en general no entendemos bien esa cultura, y entonces para analizar y para conversar sobre ella hay que aprender un poco. Insisto, no estoy diciendo que sea buena, pero estoy diciendo que ha sido en alguna medida funcional a la historia de esas naciones, y eso hay que conocerlo, porque al final, si tú miras, el islamismo no es una cultura en sí violenta, ni mucho menos. Nosotros tenemos estas muestras, ¿no es cierto?, de extremismo que se han dado históricamente, a veces en Irán, a veces en Afganistán, en Pakistán a veces también. Pero hay que entender también que toda esa zona vive finalmente una disputa cultural, porque nosotros también la vemos como una mancha en el mapa. Por una parte, una disputa geopolítica llamémoslo imperios, porque actúan imperialmente, Claro. ¿no es cierto?, Rusia, China, Estados Unidos, para un control territorial y de recursos. Esa es una lucha, la lucha visible que vemos desde Occidente. Pero también hay una lucha cultural permanente al interior de estos países y en esa zona de los países, ¿no es cierto?, árabes y persas, sobre sus propias interpretaciones y culturas, como decía, sobre el Corán o sobre el islamismo, y también sobre herencias de castas, ¿no es cierto? Y también grupos importantes, ¿no es cierto?, reyes y príncipes árabes que tienen control del petróleo. Entonces ellos viven revoluciones permanentes y han estado en permanente disputa y lucha interna, y la única estabilidad la han logrado dar las monarquías sauditas, la única con regímenes muy, muy policiales, muy controlados, muy agresivos, eh, pero que han dado una suerte de gobernabilidad a zonas que son realmente muy disputadas, ¿no es cierto?, y muy violentas, e instalando sistemas desde arriba, sistemas culturales basados en interpretaciones extremas del Islam en general. Salvo Egipto, como decía, que tiene es más occidentalizado, ¿no es cierto?, y tiene otras relaciones con Israel además y con Estados Unidos. Y todo gira en torno al petróleo finalmente. Es una zona de mucha, mucha, mucha riqueza. Y todos quieren su parte, su pedazo. Si uno ve la frontera entre los países, ve líneas rectas, muy marcadas. Claro. No hay límites como naturales, muchos, algunos sí, pero además esas líneas, hay personas que no entienden por qué esas rayas están, bueno, son bloques petroleros originalmente. O sea, son reparticiones entre Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, etcétera, de bloques petroleros, ¿no es cierto?, de exploración y explotación de petróleo. Entonces, pero bueno, sin extendernos en el tema geopolítico, creo que el desafío cultural es enorme. Ojo, y la riqueza cultural en muchas de las cosas también. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de entender mejor ese fenómeno. La verdad que intervenir para nosotros desde aquí es muy Claro. difícil. Hay movimientos de solidaridad, ¿no es cierto? Y creo que sobre todo el tema de los derechos de las mujeres es un tema atroz en este momento
en Afganistán. Claro, el tema grande ahí es cómo se... Porque efectivamente una de las primeras cosas que aparece, digamos, más allá más allá sin tener mucha conciencia de lo que se está viviendo ahí, pero una de las primeras cosas que aparece es el tema de las mujeres, digamos, como el mundo talibán entiende, comprende el rol de la mujer, permite ciertas cosas, no permite otras, y que aparece la reacción sensible frente a eso. Pero el estadio próximo a desarrollo de una sociedad de ese tipo es tener un régimen, como decías tú, de alguna forma un régimen, no sé, no monárquico, digamos en este caso, porque no corresponde, pero un régimen que dé orden, con reglas claras, y probablemente va a estar conviviendo con este tipo de restricciones que son culturales. Entonces, no podemos, es muy difícil que lleguemos desde afuera a salvar la situación de las mujeres de Afganistán, ¿ya? Entonces, ¿cómo se impulsa desde la cooperación internacional, desde los distintos actores que están ahí, la instalación de un sistema que tenga, a lo menos, un orden en el que parte del orden sea el respeto a los derechos humanos, digamos, pero una conversación que está muy separada, muy lejos de démosle derechos y que no pierdan derechos las mujeres, digamos. O sea, hay una brecha gigantesca en ese recorrido. Lo que pasa es que seguro que hay un punto de equilibrio en alguna parte en algún momento, pero mientras tanto están pasando cosas. Entonces, a pesar de que hemos veladamente tú y yo en este rato criticado el comportamiento de Occidente respecto y no tan veladamente, respecto, ¿no es cierto?, de Afganistán y esa zona, hay que entender también de que hay gente que hoy está sufriendo y que el día que haya una cierta estabilidad, que no sé si la habrá, está aún distante. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Y en ese sentido creo que sí la presión internacional, buscando la parte buena, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos no es universal para el mundo de Oriente, o sea, universal para nosotros, pero para ellos no. Entonces, fíjate que los talibanes han estado dando señales de un poquito mayor, no sé cómo llamarle, apertura, cuidado, es como cautela. Yo creo que están con la amenaza encima, ¿no es cierto?, de una nueva invasión. O sea, si se producen atrocidades, la OTAN va a tomar acuerdos y va a generar, ¿no es cierto?, una nueva intervención. O sea, porque la presión internacional de Occidente se los va a pedir, ¿no es cierto? Entonces, creo que ellos saben, los talibanes, que si no se moderan en ese sentido, puede tener consecuencias, ¿ya? Y hoy día han logrado algo, que fue a partir de los acuerdos de Doha con Trump, a todo esto, hace un año y tanto del retiro. Si ellos no respetan ciertos elementos, yo no sé cuál es el acuerdo exactamente, y no sé las transacciones bajo la mesa, por así decir, que hay entre los talibanes, ¿no es cierto?, y Estados Unidos. Estas cosas nosotros vemos solo la punta del iceberg, y abajo hay un mundo invisible para nosotros. Entonces, yo creo que las señales de ellos van a ser de cuidado, y creo que las potencias internacionales, habiendo criticado su forma de intervención, en este caso tienen que ejercer un rol de presión muy fuerte, porque hay un tema humanitario que hay que proteger. Nada más lejos que tú y yo sabemos del intervencionismo, ¿no es cierto?, imperial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Hay tribus, pandillas, y hay señores feudales, bueno, esos son sistemas de fuerza. Y un sistema como los talibanes hoy día en un gobierno no entienden razones de derecho humano, democracia, no, entienden razones de fuerza. Entonces, hay que poner fuerza, lamentablemente. Mientras tanto, hay que poner fuerza. Algo que me parece también relevante para el contexto global, y con esto nos vamos a ir a la pausa, tiene que ver con la imagen de Estados Unidos saliendo de ahí. O sea, que de alguna forma devela o sea, a nivel de simbología, ¿ya? A nivel de simbología cultural es muy potente, digamos, como ver, intervenimos, estuvimos aquí, sostuvimos esta pelea, y nos retiramos para que ustedes vuelvan, y los que podamos subir arriba del avión los vamos a subir, y los que no se quedaron abajo. Tiene mucha simbología con respecto a la lógica imperial, como ese repliegue. Creo que van a haber cobros, digamos, como identitarios en ese aspecto. Pero bueno, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en Contingencia Evolutiva con Daniel a seguir conversando sobre los distintos temas.
Divox.